Todavía no. Buen día, nosotros somos el grupo C, está compuesto por Natalia Almonte y Ru Capellán y esta servidora que le habla, Jenny Ortiz. Nosotros hemos tenido unos cuantos inconvenientes para realizar la exposición, le pedimos disculpas a la maestra y a nuestros compañeros, por eso hemos tardado un poco en enviarla, porque algunos integrantes se salieron, no nos poníamos de acuerdo y por eso duramos un poco más, pero ya decidimos hacerla nosotras tres. Esperamos que sea de su agrado y que no disculpen. Y nuestra compañera Natalie le va a dar inicio a nuestra exposición. Este tema estará expuesto por Natalia Almonte, como dijo la compañera, Génesis de Jesús y Ruth Capellán. Nuestro tema es Historia de la Psicología Clínica y el Desarrollo del Psicoanálisis. A lo largo de la historia, filósofos, teólogos, sacerdotes, ministros, chamanes, amigos y parientes han conformado varias enfermedades mentales y han intentado vencerlas. Referencias a fobias y estado de ansiedad se encuentran registrados en tiempos antiguos como la histeria. Hipócrates diagnosticó y trató lo que era la melancolía, la manía, la paranoia y la histeria, y también desafió la creencia de que la epilepsia era una enfermedad divina o sagrada. El registro histórico del conocimiento de la enfermedad mental es grande y diverso, pero en el siglo XVIII las principales reformas sistemáticas en el cuidado y tratamiento de la enfermedad mental fueron vistas. Y en 1896 la psicología clínica fue establecida como parte de la psicología. A pesar de la corta historia de la psicología clínica, que es ahora un área central de la psicología, en 1969 se fundó la Fundación Nacional de la Ciencia, que examinó a 19.027 miembros de la Asociación Americana de Psicología, APA, y encontró el 37% que eran psicólogos clínicos. Desde 1975 a 1980, los 5 presidentes de la APA eran psicólogos clínicos. En este capítulo trataremos lo que es la revolución del siglo XIX en el cuidado y tratamiento de lo que era la enfermedad mental, así como la vida y el trabajo del fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud, y la posición y el desarrollo contemporáneo de la psicología clínica. Primeros enfoques de la enfermedad mental. Durante la mayor parte de la historia registrada, la situación de la enfermedad mental ha sido desesperada. Aunque algunos médicos griegos y romanos hacían un intento por entender la enfermedad mental de manera científica. El declive de la civilización greco-romana fue testigo de un retroceso de los relativamente iluminados enfoques de los hombres. Estos eran Hipócrates y Galeno. Los sujetos o las personas que eran diagnosticadas como enfermos mentales eran tratados como pecadores y eran castigados por sus pecados. Martín Lutero, en su texto Charlas de Mesa, describió que los débiles mentales eran personas ateas poseídas por el diablo, sin razón ni alma, y que estaban condenados. Juana de Arco escuchaba voces que le inspiraban aventuras militares, pero después fue llevada a juicio en la corte inglesa por cargos de brujería, herería y hechicería. La brujería en Europa. El trabajo definitivo que describió las características, identificación y castigo a las brujas fue el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, publicado por primera vez en 1510. Una excursión dentro de un mundo terrorífico de sadismo y crueldad. El libro llegó a ser un incitador a la tortura y al asesinato de las masas.
El libro se escribió para mejorar lo que era la sociedad y proteger a la gente de la maldad y la depravación de las brujas. Los autores de este libro fueron dos sacerdotes dominicos alemanos llamados Johann Sprenger y Erich Kramer. El Malleus tenía tres secciones principales. La primera decía que proporcionaba las pruebas de la existencia de las brujas y explicaba sus acciones. Las brujas volaban, habiendo frotado algún ungüento en su cuerpo. El ungüento lo hacían de sapos. Los sapos eran quemados y las cenizas eran mezcladas con huesos pulverizados de un hombre ahorcado y la sangre de un recién nacido. Estas pruebas eran cuestionadas como herejía y era motivo de castigo por la completa autoridad que era la Iglesia. La segunda sección proporcionaba descripciones de lo que eran las características y acciones de las brujas. En los juicios a los que eran sometidas las brujas, habían evidencias de que muchas de ellas sufrían alguna enfermedad, dígase descripciones de delirios, alucinaciones, conductas maniáticas y melancólicas, catatonia y paranoia, que eran algunas de las más frecuentes. La tercera sección del Malleus esbozaba las formas de examinación de brujas y la manera de asegurar confesiones completas. Las brujas acusadas eran torturadas primero de manera sencilla, eran bondadosos, y si ya se resistían, eran utilizados métodos de crueldad. La brujería en el Nuevo Mundo. Los juicios por brujería en Estados Unidos se llevaron a cabo en 1692 en la villa costera de Salem, 24 kilómetros al noroeste de Boston. Antes de los juicios de Salem, las acusaciones por brujerías eran comunes en Nueva Inglaterra, pero los resultados de los juicios por brujería por lo general favorecen al acusado y solamente hubieron 5 ejecuciones en Massachusetts antes de 1692. La persecución de brujas se limitaba en Europa, pero se fue extendiendo al Nuevo Mundo. Los habitantes de Nueva Inglaterra siempre estaban pendientes al diablo y a sus nuevas acciones. La crisis de Salem comenzó de manera repentina en diciembre de 1691, cuando 8 jóvenes desarrollaron lenguajes desordenados, alucinaciones, posturas extrañas y arrebatos convulsivos. Los médicos no fueron capaces de encontrarle alguna cura, lo cual se llegó a la conclusión de que era motivo de brujería. La locura de Salem terminó repentinamente como mismo inició, y a finales de 1692 se acabaron los juicios por brujería. Linda Caporael, en 1976, sostuvo que el ergotismo convulsivo produce síntomas que concuerdan de alguna manera con lo mismo que concuerdan con la enfermedad de Salem, que eran convulsiones, sensaciones de mordiscos, ceguera temporal o sordera y la pérdida del lenguaje. Primeras instituciones y curas para las enfermedades mentales. Antes del siglo XIX, a los individuos retardados y mentalmente enfermos y eran además acusados de brujería, también eran tratados como criminales y eran recluidos en prisiones o claustros especiales para ellos. En 1547, un lugar que albergaba a gente mentalmente trastornada fue establecido en el Hospital Santa María de Bethlehem, en Londres. Esta instrucción llegó a conocerse como Viejo Bedlam, por derivar la palabra Bedlam de Bethlehem. El significado moderno de la palabra Bedlam es una escena salvaje, alboroto y confusión. Los pacientes melancólicos y deprimidos, cuya conducta no resultaba atractiva para el gusto de las gentes, eran mandados a las calles de Londres portando distintivos que le permitían subsistir en las calles. En la cura de Molinete, la persona era amarrada con correas a una cama o a una silla que era girada con rapidez a velocidades. Este procedimiento era popular tanto en Inglaterra como en Estados Unidos.
Hasta el siglo XX se pensaba que muchas enfermedades eran causadas por desórdenes de sangre y por tanto un procedimiento común era extraer o quitarle la sangre con sanguijuelas y que eran utilizadas por médicos o por cirujanos peluqueros. Benjamin Rus, el padre de la psiquiatría estadounidense, fue un entusiasta defensor de las sangrías. El principio de Rus se derivó del sistema brunonario de la medicina, el cual enseñaba que la estimulación y excitación excesiva de la sangre provienen o producen enfermedades tanto físicas como mentales. Rus, sin embargo, tuvo quien refutó sus procedimientos. El periodista inglés William Cobbett comparó las sangrías con uno de sus grandes descubrimientos que habían contribuido a la despoblación de la tierra. Rus lo demandó por difamación y Cobbett fue forjado a pagar daños por $8,000. El mesmerismo. John Ellison fue el primer seguidor del mesmerismo en Inglaterra. Fue un miembro establecido de la profesión médica inglesa, expresidente de la Sociedad Real Médica y Quirúrgica de Londres y fue un profesor de medicina en la Universidad de Londres, la cual él también ayudó a fundar. Ellison fue también algo radical. Introdujo muchos fármacos para la nueva práctica médica y fue la primera persona en Inglaterra en utilizar un estetoscopio que fue inventado en 1816 por un médico francés llamado René Laennec. El interés de Ellison en el mesmerismo surgió cuando vio demostraciones de trances inducidos y curas aparentes de varias enfermedades. Llegó a ser defensor del mesmerismo y dio demostraciones de esta en cirugías con pacientes mesméricos. En 1837, el Consejo de la Universidad emitió una resolución donde prohibía lo que era el mesmerismo. Ellison renunció y jamás volvió a la universidad. Ellison y otros mesmeristas tuvieron éxito. Su espectacular y publicado caso cura fue el caso de Harriet Martineau, una exitosa escritora y notable feminista que apoyaba lo que era el derecho al aborto. Martineau creía que estaba muriendo de cáncer y fue mesmerizada. Los resultados fueron tan significativos o tan sorprendentes que fue capaz de caminar 24 kilómetros y escribir 15 páginas de un texto sin sentir ninguna fatiga o cansancio. Se dijo que esta mujer era una mujer histérica y que la propuesta de una cura de cáncer no existía y fue descartada. James Stalline, un médico británico conocido como el padre de la anestesia hipnótica. Su método se utilizaba antes de la invención del cloroformo. James Stalline fue un cirujano con la Compañía Británica del Oriente de India en Calcuta. Leyó lo que fue la descripción de la utilización del mesmerismo, que fue utilizada por Ellison, y comenzó a usar el mismo procedimiento en sus operaciones. Para su sorpresa, encontró que el producto le ayudaba y que sus pacientes sobrevivían a las operaciones y que no reportaban algún dolor. Para 1847 ya se había utilizado el mesmerismo en más de 3,000 operaciones de forma exitosa. Line no fue el único caso exitoso del mesmerismo en la cirugía. También en 1829, un médico francés, Jules Cloquet, describió la exitosa extirpación de un ser enfermo llamado mastectomía en una paciente mesmerizada de 69 años de edad. En 1842, un cirujano inglés llamado James Ward apuntó una pierna a un paciente bajo el trance mesmérico. Sin embargo, el interés en el mesmerismo como un procedimiento anestésico disminuyó de forma rápida con el desarrollo de agentes químicos. En 1844, Horacio Wells hizo que le extrajeran
unos dientes mientras estaba bajo los efectos del óxido nitroso. En 1846, el éter se utilizó por primera vez como anestésico general en una operación en el Hospital General de Massachusetts. La operación fue un éxito y Henry Bigelow, uno de los cirujanos observadores, anunció después: "He visto hoy algo que viajará alrededor del mundo". Y en 1847 se utilizó el cloroformo para reducir lo que era el dolor del parto. La hipnosis en Inglaterra y Francia. El término hipnosis es por lo general acreditado al médico y cirujano inglés James Bray, quien lo usó en 1843. 2 años después, noviembre de 1841, mientras practicaba su medicina en Manchester, Inglaterra, Bray asistió a una demostración hecha por el mesmerista suizo Charles Lafontier. Bray era muy escéptico de las afirmaciones del mesmerismo, pero notó que los párpados de los sujetos mesmerizados se hacían pesados, caían y se cerraban. Bray concluyó que la hipnosis es una forma de dormir inducida por la sugestión y por un estrechamiento de la atención. En 1843 describió numerosos casos en los cuales el hipnotismo aliviaba la enfermedad y el sufrimiento. Los dos sucesores inmediatos del mesmerismo en Francia fueron Ambrose Auguste Livialtau, 1823-1904, e Hippolyte Bernay, 1837-1919. En 1864, Livial comenzó a practicar la hipnosis en Nancy con la ayuda de algún químico. Emile Coué combinó la hipnosis con los fármacos y Nancy llegó a ser un importante centro de tratamiento para enfermos psicosomáticos. Una segunda clínica francesa de hipnotismo fue la de Jean Martin Charcot en París. Fue la clínica de Charcot a donde un joven médico vienés viajó en 1885 esperando aprender cómo utilizar la hipnosis y tratar pacientes histéricos. El nombre del joven era Sigmund Freud y sus teorías y tratamientos cambiaron para siempre la concepción de la conducta humana. Sigmund Freud nació en Freiberg, Moravia, el 6 de mayo de 1856, el primer hijo de la tercera esposa de Jakob Freud. En esa época, Freiberg era parte del Imperio Austriaco, que hoy en día pertenece a la República Checa. En 1859, cuando Freud tenía 3 años de edad, su familia se mudó a Viena, dado que los judíos habían sido emancipados en 1848. Freud se desempeñó bien en la escuela y se graduó de la preparatoria como summa cum laude. Su padre lo premió enviándolo de viaje a Inglaterra, ya que habían mejorado las finanzas de la familia. Freud siempre fue un estudiante serio con una profunda necesidad de reconocimiento. Le tenía amor a la literatura y era experto en alemán, francés, inglés, italiano, español, hebreo, latín y griego. La educación de Sigmund Freud. A finales del siglo XIX, en Viena, las opciones para un joven judío eran restringidas. Freud consideró una carrera en leyes, pero después eligió la profesión médica. Entró a la Universidad de Viena en 1873. El miembro favorito de la facultad era Franz Brentano, un hombre al que Freud describió como un tipo condenadamente listo. En 5 de los cursos, el católico Brentano condujo a Freud a una seria consideración del teísmo y de la creencia de Dios. Pero Freud nunca creía en Dios y fue en vano el esfuerzo de Brentano. Freud no se graduó hasta 1887. Freud pasó los siguientes 3 años trabajando por su lado en varios departamentos del Hospital General de Viena.
La influencia de Joseph Breuer y el caso de Anna O. Breuer fue el hijo de un cabino emancipado conocido como maestro de religión liberal y progresista. Breuer fue un neurólogo distinguido que, como joven investigador, estableció que el nervio vago controla la respiración y el efecto de equilibrio de los canales semicirculares. Desde noviembre de 1880 hasta el verano de 1882, Breuer trató a una atractiva mujer joven e inteligente, Berta Papeney. Ella presentaba una gran variedad de síntomas histéricos, como eran tos persistente, ausencias durante las cuales miraba de manera fija hacia el vacío o hacia algún lugar fijo, visión distorsionada, anorexia, parálisis, anestesias, doble personalidad y desórdenes del lenguaje, incluyendo también una inhabilidad para hablar su nativo alemán, pero una perecia en el inglés no cambió. El diagnóstico de Breuer fue neurosis histéricas. Cuando Breuer analizó el caso de Berta con Freud, él respetó sus sentimientos y su amistad con la prometida de Freud, refiriéndose a ella como Fräulein Anna O., en nombre del cual se le ha llegado a conocer. Freud quedó impresionado con su caso y más tarde lo analizaría en París con el experto líder en histeria del siglo XIX, Jean-Martin Charcot, quien mostró poco interés. Freud y Charcot. El año de 1885 fue bueno para Freud. Fue capaz de superar la notoriedad del episodio de la cocaína y fue nombrado privatdocent en la Universidad de Viena. Aplicó por una beca para estudiar histeria e hipnosis bajo la dirección de Charcot en París. Tales becas eran muy competidas y su otorgamiento era con frecuencia político. Por fortuna, Freud tenía el apoyo de Breuer y tuvo éxito. Viajó a París en octubre de 1885 y permaneció ahí hasta febrero de 1886, 5 meses que cambiaron para siempre su vida. La práctica médica, el uso de los fármacos de Freud. La cocaína parecía una sustancia mágica y por primera vez Freud se sintió un verdadero médico. Él le dio cocaína a su hermana y le mandó alguna a su prometida Berta Bernays para hacerla fuerte y darle a sus mejillas un color rojo. Freud mismo tomó dosis cada vez mayores y fue afortunado por no convertirse en un adicto total. Uno de sus amigos, para quien prescribió el fármaco, no fue tan afortunado. Ernest von Fleischer murió adicto a la cocaína en 1891. Aunque Freud tuvo suerte en escapar de la adicción a la cocaína, toda su vida peleó una batalla perdida en contra de su otra adicción, que era la nicotina. Cuando Freud tenía 67 años de edad, notó un picor en su paladar y en la mandíbula que no pudo ser aliviado y resultó ser cáncer. Desde 1923 hasta 1939, Freud pasó por una serie de 33 operaciones en la boca, garganta y paladar. Su mandíbula fue casi removida por completo y fue reemplazada por una artificial a la que él llamaba el monstruo. La lucha de Freud, de 45 años, lo hace un trágico prototipo de adicción a la nicotina. Freud y Charcot. Charcot estaba entonces en la cima de la fama y de la influencia, y su estatura en la medicina francesa igualaba a la de Louis Pasteur en química. A Charcot se le reconocía por ser el neurólogo más grande del mundo y su clínica, la Salpêtrière, era la meca de la neurología, en la cual los estudiantes se congregaban provenientes de muchos países. Freud vio las demostraciones de Charcot sobre la inducción y la eliminación de síntomas histéricos mediante sugestión
hipnótica. El episodio más significativo durante la época de Freud en París no ocurrió ni en la clínica de la Salpêtrière ni en una de las conferencias de Charcot, sino en una de las fabulosas fiestas por las cuales era bien conocido. La práctica médica de Freud en Viena. Freud estableció una práctica médica en Viena en 1886 con el tratamiento de la histeria como su especialidad. Al principio utilizó tratamientos convencionales como eran baños, masaje, electroterapia y curas de reposo, pero para 1889 concluyó que estos procedimientos no eran efectivos. Los cambió por el hipnotismo y regresó a Francia para estudiar las técnicas de Livialto y Bernet de la Escuela de Nancy de Hipnotismo. Hasta aquí mi parte. Buenos días, voy a comenzar a compartir. Me avisan cuando se vea. ¿Se está viendo ahí? Sí. Ok. Muy buenos días. Yo le estaré hablando sobre técnicas psicoanalíticas de Sigmund Freud. Sigmund Freud comenzó a darles instrucciones a sus pacientes respecto a cómo ellos debían de recordar eventos asociados con la primera aparición de los síntomas histéricos. Es decir, que él encontró pacientes que eran capaces de recordar y describir recuerdos que por años eran benéficos para ellos, justo como había sido, para Ana. Sigmund Freud comenzó a depender cada vez más de un método de asociación libre en el cual se le pedía a los pacientes que ellos debían describir como todo lo que a ellos le llegara a la mente. Freud descubrió también otro método como facilitador de la exploración de las profundidades de la mente humana, es decir, como una excavación de un arqueólogo en una ciudad enterrada. Al principio él se refería a este procedimiento como el método de Broad, creo que es así que se pronuncia, y luego como análisis físico y por último como él le llamó psicoanálisis. ¿Qué pasa? Que Sigmund Freud le rogó muchísimo a Broad para publicar la descripción de Ana Oth, y su uso del cura del habla para producir las catarsis. Pero el precavido y conservador Broad se negó a hacerlo debido a su reputación establecida y su precaución que era comprensible. Pero finalmente ellos estuvieron de acuerdo en publicarlo hasta el año 1895, que publicaron estudios sobre la histeria. Brun creía que este era el factor crucial en un tratamiento exitoso de la histeria, habría sido la catarsis. Freud más tarde descubrió otro proceso, el cual proyectaba las emociones y las imágenes de las relaciones pasadas con el terapeuta, como una transferencia y la respuesta del terapeuta a la contrasferencia. La teoría de la seducción de Freud. En los años 1887 a 1910 fueron el gran periodo de creatividad y descubrimiento para Sigmund Freud, el cual él se encontró en el 1950, y publicó la selección de 168 cartas para Flins, que ella creía en la existencia de dos ciclos fundamentales en la vida. El primero, que fue el ciclo masculino de 23 días y uno femenino de 28 días, que eso no debía ser confundido con el ciclo menstrual, debido a que estos ciclos estaban presentes en toda la cédula viviente. Dentro de cada ciclo existen picos y valles en la vitalidad física y mental. Flins creía que ambos ciclos estaban conectados de manera íntima y con el revestimiento de la mucosa de la nariz. Es decir, que de acuerdo a esta teoría numerológica de Flins, ambos ciclos vitales estaban presentes en los hombres y las mujeres, pero uno de otro era suprimido por el ciclo dominante. Tales eventos son con frecuencia sexuales. Él le dijo a Flins que sobre un sobresalto de escuchar a muchos de sus pacientes recordar indignaciones y hostigamientos sexuales en su infancia,
con frecuencia afectaban a los padres, que él decía que la mayoría de estos episodios eran generalizados por los pacientes que tenían neurosis obsesiva y con frecuencias esas seducciones eran perturbadoras por parte de los padres. Con mayor frecuencia era del padre. Esos pacientes, a diferencia de los histéricos, reportaban como la experiencia sexual que había sido placentera. La interpretación de los sueños. La correspondencia de Freud mostraba referencias dispersas, es decir, que desde los sueños hasta 1882, su primer intento por entender e interpretar los sueños siguió un análisis de pacientes en la década de 1801. Él distinguió entre el contenido y el manifiesto de los sueños, que eran eventos y situaciones y las personas con las que nosotros soñamos, y el contenido de los sueños, que nosotros le buscamos como el significado subyacente de los elementos manifestados de los sueños, de manera típica, que fue para Freud el contenido latente de los sueños reprimidos y las limitaciones del mundo. Pero ¿qué pasa? Que tenemos un ejemplo. Si el niño recibía muy poco o demasiada satisfacción en cualquier fase de la etapa, no sería capaz de moverse con facilidad a la siguiente fase del desarrollo. La psicopatología de la vida cotidiana. Mientras él escribía la interpretación de los sueños, aquí podemos ver el libro de él, que lo tengo presente aquí, que dice Psicopatología de la vida cotidiana de Sigmund Freud. Él descubrió otro camino, al cual él llamó al inconsciente. En tales eventos de la vida cotidiana, como los lazos y la escritura, los fracasos temporales de la memoria y los errores triviales, que eran psicopatologías de la vida cotidianas, las descubre en otro libro, bajo el título en 1991, Camino al Inconsciente. Freud presentó muchísimos ejemplos de lazos del habla. Él creía que estos síntomas eran dinámicos al inconsciente, por así decirlo. La teoría del desarrollo de la personalidad. En la primera década del siglo XX, Freud también desarrolló su teoría psicosexual del desarrollo de la personalidad, en la cual él decía que toda persona progresa a través de varias fases a lo largo de su niñez, ya sea oral, anal, fálica y genital. Perdón. Cada una de estas caracterizada por un conflicto entre la gratificación de los instintos y las limitaciones del mundo externo. El postulado de la libido y los sentimientos sexuales de la satisfacción en los niños causaron mucho furor en ese tiempo, porque él decía que los niños pequeños eran demasiado puros y no adulterados, a sugerir, tales motivaciones que eran terribles. Una de las ideas más controvertidas en la teoría del desarrollo de la personalidad de Freud fue el complejo de la libido, que durante la fase fálica del desarrollo de un niño, Sigmund Freud experimenta deseos por su madre, es decir, como la hostilidad hacia su padre. La resolución de esta situación ocurre cuando el niño experimenta temor de la castración de parte del padre, y este temor es venido con su identificación hacia él. Hasta aquí mi parte, lo dejo con mi compañera Ruth. Vamos a tener que hacer otra videoconferencia porque se va a caer. ¿Podemos guardar esta también? Sí, esta se está guardando. Voy a buscar la sombrilla.